Marilia García y en la dirección de Sara Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos, se llama rcr.tv. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Los abogados del empresario colombiano Alex Saab alcanzaron a interponer un recurso en una carrera contrarreloj en el que impugnan la extradición del presunto testaferro de Nicolás Maduro. Este documento, firmado por el abogado de Rosario, se basa en el mismo argumento que a Saab le diplomática por su calidad de agente especial del régimen. Por eso, dicen que su detención el pasado 12 de junio fue ilegal. Según el portal de Noticias du Norte, el escrito fue presentado a última hora y lo elaboraron 3 abogados extranjeros de renombre, junto con Du Rosario, reseñó el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, abogó porque el empresario Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, será extraditado en las próximas semanas a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde ha nacido. Dijo textualmente: yo creo que una de las cosas más importantes que deben suceder en las próximas semanas es que un delincuente como Alex Saab, que fue arrestado en Cabo Verde, sea extraditado a Estados Unidos, dijo Duque este miércoles durante su intervención en un coloquio virtual del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York. Reveló que Colombia ha ayudado a las autoridades estadounidenses para que recaben toda la información posible sobre Saab. 9:04. Bill Richardson anunció que, a pesar de reunirse este jueves con Nicolás Maduro, no pudo lograr la liberación de los ex ejecutivos de la petrolera Citgo con nacionalidad o residencia estadounidense detenidos desde hace más de 2 años en la sede del SEBIN. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Posible liberación de varios prisioneros estadounidenses y de otros asuntos humanitarios vinculados a la pandemia del coronavirus. Lamentamos no haber podido asegurar la liberación de los estadounidenses, señaló en un comunicado, agregando que se vio en persona con Maduro después de hablar con él por teléfono el martes y reunirse 3 veces con Rodríguez, ministro de Comunicación y portavoz principal del gobierno venezolano en disputa. Según Richardson, varias familias de prisioneros estadounidenses en Venezuela lo contactaron, lo que provocó su visita al país sudamericano, que comenzó el lunes. Entre los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela se incluyen 2 ex boinas verdes, Luke Denman y Aaron, arrestados en mayo mientras participaban en una incursión fallida organizada desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro. La misma suerte corren 6 ejecutivos de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, 5 venezolanos estadounidenses y un residente permanente en Estados Unidos. Richardson, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y como secretario de Energía en el gobierno del presidente Bill Clinton, realizó la misión humanitaria privada en coordinación con la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América. Y en cuanto al tema del virus en nuestro país, tenemos que 426 nuevos casos de COVID-19 y 4 fallecidos es el saldo registrado de esta pandemia en nuestro país en las últimas 24 horas. El régimen informó que los casos de transmisión comunitaria fueron 345 registrados en los estados Zulia, Caracas, Sucre, Miranda, Vargas, Trujillo, Lara, Yaracuy, Carabobo, Falcón, Guárico, Nueva Esparta, Amazonas y Vegas. Además, hubo 81 importados. De esta manera, la cifra total de contagiados se ubicó en 10.854 y en 104 la de fallecidos por esta pandemia. 9:07. David Smolansky, coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes Venezolanos, calificó como una atrocidad la persecución que adelanta el régimen contra las personas que están tratando de regresar al país. Recordar que cada individuo tiene derecho a regresar al país donde nació. Y estamos ante una pandemia que empezó prácticamente cuando empezó el año. Es decir, se comió, si no todo, buena parte del 2020.
Ha habido más de 13 millones de casos en el mundo, 600.000 fallecidos. Y aún así, la dictadura, que como siempre he dicho, no es una dictadura más latinoamericana, esto se trata de una corporación criminal que tiene sometido a los venezolanos en la pobreza, en la hambruna, en la enfermedad, en la violencia. Ahora abre un nuevo capítulo dentro de ese libro oscuro de atrocidades, de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que es, como tú bien has dicho, declararle la guerra a quienes han decidido, por razones humanitarias, volver a su país. En este sentido, a las 7:30 de la mañana, David Smolansky explicó a través de RCR cuál es la información que maneja de la situación actual de estos migrantes venezolanos que quieren retornar a nuestro país. Se calcula que aproximadamente 8.000 venezolanos han logrado regresar a su país. 81 lo han hecho desde Colombia y aproximadamente 4.000 lo han hecho desde Brasil. Varados, te puedo decir que hay aproximadamente 30.000 en el norte de Santander, 20.000 en Bogotá. Pero además de eso tenemos que recordar los varados que les han impedido por meses tomar un avión para regresar a Venezuela, como 700 personas que hay en España, donde muchos de ellos están acampando en el aeropuerto de Barajas. Estamos hablando que aproximadamente 1.000 personas están varadas en Estados Unidos. Estamos hablando de que hay 50 personas al menos varadas en México, 300 en Argentina, 600 en Chile, 500 en Costa Rica y Panamá. Entonces este es un régimen que cierra el espacio aéreo por razones, cierra el espacio aéreo para aquellos que quieren retornar por razones humanitarias, pero lo deja abierto para el narcotráfico, para la minería ilegal, para el contrabando y para que sus testaferros entren y salgan del país. Y quienes han logrado regresar, ¿qué ha pasado con ellos? Están hacinados en albergues en Táchira, Zulia, Bolívar, no les han dado las comidas, los extorsionan, trasladados de una ciudad a otra de Venezuela, y hasta han dormido mucho en el piso y evidentemente los servicios que tienen fallan. Entre tanto, Ronald Rodríguez, profesor del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, aseguró que era de esperarse esta acción represiva del régimen de Maduro contra los migrantes. De hecho, pues en el pasado ha instrumentalizado situaciones complejas en Venezuela, instrumentalizó la emergencia económica, instrumentalizó la misma diáspora venezolana, negándola, aprovechándose y valiéndose de las remesas que llegan a través de la dinámica de la diáspora, instrumentalizó la dinámica que se presentó a inicios del año pasado cuando colapsó gran parte del sistema y la infraestructura de servicios públicos, y que hoy utiliza discrecionalmente para castigar a aquellos sectores que se oponen a él. Y en este caso, pues toda la dinámica del COVID-19 marca un nuevo instrumento. Cuando uno habla de regímenes políticos, uno sabe que una democracia que ha dado la revolución bolivariana ha dado lugar a una transformación, a un cambio, a una alternancia política, pero en regímenes no democráticos, que es el caso venezolano, cambia la situación porque estas situaciones son utilizadas, son instrumentalizadas para generar dinámicas de control. Y me temo mucho que en este caso la comunidad internacional tiene que estar muy alerta frente a lo que pasa en Venezuela, no solamente en las fronteras, sino en todo el territorio, porque corremos el riesgo que tengamos un avance en dirección hacia el totalitarismo, que ha sido una aspiración constante de la revolución bolivariana, pero que no se había podido materializar. Dadas las dinámicas que da la pandemia, el control social que requieren las medidas sanitarias pueden convertirse en instrumentos de persecución política y de persecución social a unos niveles que en Venezuela no estábamos acostumbrados, si bien había un dejo de querer ir en esa dirección desde el principio, la realidad es que materializarla era muy difícil. Ronald Rodríguez, profesor de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, resaltó que esta acción represiva contra los migrantes se está viviendo más intensamente en la zona de frontera. Más allá del manejo, del control que supuestamente pretende ejercer el régimen de Nicolás Maduro, lo que estamos viendo es una confrontación en la cual sectores afectos al gobierno están desplazando a los actores criminales que hacían vida en esa zona del territorio, asumiendo el control de esa área, recurriendo a la dinámica y el escudo
de la pandemia y al control que quiere sobre la población que está regresando al país. Pero ahí también hay una dinámica de, digámoslo así, transición entre actores criminales, donde unos actores criminales que habían logrado establecer un statu quo son removidos por actores cercanos a las filas del gobierno, particularmente a las del protector del Estado Táchira, Freddy Bernal. Y eso, pues, en desmedro de la población venezolana que busca regresar. 9. Los jesuitas de Venezuela rechazaron las declaraciones emitidas por el padre Numa Molina, en las que aseguró que los migrantes retornados que ingresan por las trochas son bioterroristas. La Compañía de Jesús rechaza los términos peyorativos utilizados por un religioso de esta congregación con los que se ha referido a los migrantes en situación de retorno al país, pues ofenden la dignidad humana de los hermanos venezolanos que regresan al país en condición irregular debido a los controles desmedidos impuestos por el Ejecutivo Nacional, incluso antes de la pandemia del COVID-19, indicó un comunicado suscrito por Rafael Garrido, provincial de la compañía en nuestro país. 9:14. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Sorey, indicó este viernes 17 de julio que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo de todo para volver a robar las elecciones en el país. Textualmente, Nicolás Maduro ha dicho muchas veces que nunca van a perder más elecciones y es obvio que está haciendo de todo para volver a robar las elecciones en el país. Agregó que igual que siempre, las elecciones serán fraudulentas. La comunidad internacional lo sabe bien y también el pueblo de Venezuela. Por otra parte, indicó que la semana pasada incautaron más de 80 vehículos de lujo para estas personas de la dictadura y esos son $3 millones. En este sentido, aseguró que de un lado está Guaidó trabajando para apoyar a Venezuela. Por el otro lado está la dictadura comprando armas a Rusia, pagando la deuda a China, mandando oro a Irán y mandando gasoil y petróleo a Cuba de forma gratuita. Entre tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó un nuevo informe especial titulado Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad, nuevas proyecciones. El documento refleja las implicaciones de la COVID-19 sobre la economía en Latinoamérica. Este informe no analiza tanto en la situación venezolana, pero estima una caída del Producto Bruto de un 26%. Aunque las cifras de los otros países de la región son negativas, ninguno alcanza números tan graves como en Venezuela. Perú es quien tiene la segunda caída más grande, pero esta es de un 13%, mientras que Argentina, Colombia y Chile no alcanzan una reducción del 10%. La comisión calculó que la tasa de desempleo en la región se ubique en alrededor de 13,5% al cierre de 2020, un incremento de 5,4%. También vemos que Cacique calcula que de un 30% de la población depende de remesas de en el exterior, pero la COVID-19 también afectó esto. De acuerdo con el economista Jesús Cacique, antes de la pandemia, las remesas se estimaban para el año 2020 en un total de $4.200 millones. Pero, bajo estas circunstancias, se calcula que se cierre con $2.500 millones. 9:17. Antes de ir a publicidad, tenemos que el embajador de Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó sobre los nuevos avances del gobierno interino de Juan Guaidó para proteger a la empresa Citgo de las deudas dejadas régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vecchio manifestó que Estados Unidos presentó su posición ante el juez de corte de distrito de Delaware, que fortalece la defensa del gobierno interino de proteger a Citgo frente a la demanda de Cristalex. En un escrito presentado por Estados Unidos, el gobierno establece que con la llegada del gobierno de Guaidó, Citgo se mantiene como una empresa independiente y autónoma de acción, por lo tanto, no puede cobrarse una deuda de la República con activos de Citgo. Son las 9:17, hora de ir a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Todo. También de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es en la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también hacer el médico, al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 20 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional, destacando que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios lanzó un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar $10.300 millones a fin de hacer frente a programas de ayuda alimentaria, sanitaria y en otros frentes de cara a la pandemia de COVID-19. La Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas había pedido inicialmente en el mes de marzo $2.000 millones para esta partida, una cifra que elevó a $6.700 millones en mayo y ha vuelto a aumentar ahora a medida que la pandemia se extiende a más países y sus negativas consecuencias sociales y económicas aumentan. Entre tanto, Brasil superó los 2 millones de contagiados de COVID-19, así como 1.322 nuevas muertes, con lo que las víctimas por la pandemia pasaron de 76.000, informó el Ministerio de Salud del vecino país. De acuerdo con el boletín epidemiológico divulgado por el Ministerio, Brasil acumulaba hasta este jueves, cuando se cumplen exactos 4 meses de la primera muerte, 2 millones de casos confirmados de COVID-19 y 76.000 fallecidos por la pandemia. Entre tanto, en Miami están evaluando el cierre de casas por el incremento en los últimos días de casos de COVID-19 en esa zona de Estados Unidos. La Voz de América con los detalles. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que se está considerando retomar el confinamiento, una decisión que, aunque resulta incómoda para el mandatario local, de acuerdo como lo ha expresado, es necesaria para garantizar el espacio en los hospitales de la jurisdicción. Dijo Suárez que el índice de contagio en la Ciudad del Sol se ha mantenido estable, pero no deja de ser alarmante. Yo quiero evitar un cierre, si es posible. Si hay un cierre, sería similar al cierre que tuvimos en marzo o abril, porque ese fue efectivo. Tuvimos 34 casos diarios, hoy tenemos 60, que es casi dos más que hoy. Y también vimos una disminución de 14 casos diarios después de que lo implementamos. Para Suárez, las cifras hablan por sí solas. Aunque la curva de contagio se mantiene estable y plana, no deja de inquietar al equipo de especialistas el aumento de personas infectadas entre 18 y 34 años de edad. También estamos viendo que 30.9% de las personas están reportando que se están enfermando en sus hogares. Y 33% están reportando que se están enfermando de un miembro de su familia. Así que, ¿qué significa eso? Estamos viendo personas jóvenes regresando a su hogar contaminados. Ya sabemos que cuando llegan al hogar se quitan la máscara.
Se espera una reunión entre empresarios, comerciantes y autoridades de la alcaldía prevista para este viernes a fin de definir el posible regreso a un cronograma de resguardo en casa. El alcalde destacó que esta decisión puede ser perjudicial para la economía local ante el grave impacto que se registró durante estos meses. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en Israel también se están evaluando nuevas medidas de confinamiento tras el repunte en las últimas horas de casos de este nuevo coronavirus. Radio Francia Internacional con el reporte. Israel está pendiente de la reunión que en estos momentos mantiene el gobierno para aprobar un nuevo confinamiento con el que hacer frente a la segunda oleada de coronavirus. Los dirigentes israelíes debaten la posibilidad de poner un cierre durante los fines de semana, una medida que los expertos ponen en duda porque dicen que carece de sentido desde el punto de vista epidemiológico. Se estudian también otras medidas como volver a cerrar restaurantes, gimnasios y piscinas. El número de infectados se ha duplicado en las últimas semanas y se acercan a los 45.000, entre ellos más de 200 están graves y 56 precisan respiradores, según los datos del Ministerio de Salud. La pandemia ha provocado la primera crisis del nuevo gobierno. En lugar de hablar de la anexión, tal y como tenía planeado para su nuevo mandato, Benjamin Netanyahu se enfrenta de nuevo al coronavirus y desde el Partido Azul y Blanco le piden que deje al ejército gestionar esta crisis. Desde Jerusalén, Miquel Ayestarán para Radio Francia Internacional. Y ya para finalizar, tenemos que Estados Unidos ha desplegado varios portaaviones en el mar de China Meridional, escenario de un contencioso territorial entre varios países de la zona y China, en un momento en el que se están acentuando las tensiones entre las dos superpotencias. Estados Unidos ya había desplegado sus grupos de ataque el pasado 4 de julio en la zona para realizar maniobras militares, al igual que en esta ocasión, entre un intercambio de recriminaciones verbales entre Estados Unidos y China, que reclama zonas del mar de China Meridional en detrimento de Filipinas, Vietnam y en menor medida Malasia, Taiwán y Brunei. La guerra comercial, las suspicacias sobre la COVID-19 o la polémica ley de seguridad de Hong Kong han enrarecido la difícil relación entre Estados Unidos y China, que en las últimas semanas han convertido el mar de China Meridional en su nuevo escenario de hostilidad. 9:25, así estamos llegando al final por el día de hoy. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Todos los jueves, viernes y sábados en la mañana, la gran Feria Santo Cristo de